Me llamo Iker, bueno, Iker Roca. Ese es mi nombre ahora. El nombre que me di a mí mismo. Pero hace 12 años, cuando tenía 18, yo era Iker Garmendia, y esa familia, la que me borró de su vida en menos de una noche, era la única que conocía. Vivíamos en una de esas ciudades pequeñas de Tlaxcala donde todo el mundo se conoce, donde el chisme corre más rápido que el viento y donde la reputación de una familia lo es todo. Mi padre, Fidel Garmendia, vivía para esa reputación. Era un hombre duro, de pocas palabras, a menos que fuera para dar una orden o para presumir sus logros. Era el patriarca, el macho alfa, y mi madre, Gala, era su sombra. Una mujer buena, supongo, pero que había aprendido que la paz en la casa significaba estar de acuerdo con Fidel en todo. Luego estaba mi hermano, Ciro. 2 años mayor que yo, 20 en ese entonces. Ciro era el favorito, el que seguía los pasos de mi padre, el que iba a heredar el pequeño negocio familiar de materiales de construcción. Siempre me miraba por encima del hombro. Yo era, diferente. Y entonces, estaba Ariadna. Ariadna no era mi hermana de sangre. Mis padres la habían adoptado 6 años antes, cuando ella tenía 10. Fidel siempre había querido una niña, la princesa de la casa, solía decir. Y Ariadna cumplió ese papel a la perfección. Era callada, dulce, obediente. La niña que sacaba 10 en la escuela, la que ayudaba a mi madre en la cocina. Era un ángel. Yo, en cambio, era el problema. No un mal tipo, no me malinterpreten. Nunca me metí en drogas ni en pandillas. Pero era el hijo de 18 años que prefería escuchar rock en lugar de corridos, el que se atrevía a cuestionar a mi padre, el que decía que no quería trabajar en el negocio familiar. Que quería estudiar ingeniería en otro lugar. Yo era la oveja negra. Ese sábado por la noche, todo parecía normal. Como muchos fines de semana, mi padre había organizado una carnita asada en el patio trasero. La familia extendida estaba allí, tíos, primos. El olor de la carne en el asador, las cebollitas cambray chamuscadas, el sonido de las cervezas destapándose y la risa forzada de mi madre tratando de demostrar que éramos la familia perfecta. Pero algo estaba mal. Ariadna, que solía ser el centro de atención, estaba callada. Pálida. Apenas probó bocado. La vi jugueteando con su servilleta, con la mirada perdida. ¿Te sientes bien, enana?, le pregunté en voz baja mientras pasaba junto a ella para coger otra cerveza para mi tío. Ella dio un respingo, como si la hubiera sacado de un trance. Sus ojos, normalmente tan claros, estaban nublados por el pánico. Déjame en paz, siseó, con una acidez que me sorprendió. Me encogí de hombros. Bueno, perdón, murmuré. Lo achaqué a los nervios de la adolescencia. Tenía 16 años, después de todo. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. La última vez que la vi como mi hermana. La carne se acabó. El sol se había puesto y nos habíamos metido en la sala. Mis tíos contaban chistes malos, mi padre reía ruidosamente, Ciro asentía a todo lo que él decía. Yo estaba en un rincón, mensajeándome con mi novia, Vianey, planeando qué haríamos el domingo. La televisión estaba encendida en un canal de música, un ruido de fondo que hacía la escena aún más surrealista. Entonces, Ariadna se levantó. El silencio no fue inmediato. Primero fue un carraspeo. Luego, un sollozo ahogado. Todos voltearon. Estaba de pie junto a la chimenea apagada, temblando de pies a cabeza. Pálida como el papel. Mamá. Papá, su voz era un susurro roto. Mi madre, Gala, se levantó de un salto. ¿Qué pasa, mi cielo? ¿Te sientes mal? ¿Te traigo un té? Ariadna negó con la cabeza, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Tengo algo que decir. La música de la televisión pareció desvanecerse. El chiste de mi tío murió en sus labios. Mi padre, Fidel, frunció el ceño. Odiaba el drama. Habla ya, niña. ¿Qué pasa?, dijo Fidel, su voz impaciente.
Ariadna respiró hondo, un suspiro tembloroso que pareció robarle el poco color que le quedaba. Y entonces, soltó la bomba. Estoy embarazada. Si una granada hubiera explotado en medio de la sala, el silencio no habría sido más profundo. Mi madre se llevó la mano a la boca, un jadeo ahogado. Mi tío bajó su cerveza lentamente. Pude ver la vena en el cuello de mi padre empezar a palpitar. ¿Qué dijiste?, balbuceó mi madre. Estoy embarazada, gritó Ariadna, y esta vez fue una explosión de histeria. Mi padre se puso de pie. Su rostro pasó de la confusión al rojo de la furia. Sus ojos buscaron a Ciro, luego a mí. ¿A quién?, rugió. No fue una pregunta, fue una sentencia. ¿Y quién fue el desgraciado? Mi cerebro seguía tratando de procesarlo. ¿Ariadna? ¿La niña buena? ¿Embarazada a los 16? Mi madre corrió a abrazarla. ¿Pero cómo, mi vida? ¿Quién te hizo esto? ¿Te lastimaron? Y entonces, el mundo se detuvo. Ariadna, entre sollozos, levantó un dedo tembloroso. Un dedo que me señaló directamente a mí, que estaba congelado en el rincón. Fue él, susurró. Y luego, más fuerte, para que todos en la habitación, en el estado, en el mundo, pudieran oírla, fue Iker. Él me forzó. Mi celular se resbaló de mis manos. El sonido del plástico golpeando el suelo de baldosas fue ensordecedor en el silencio que siguió. ¿Qué?, logré decir. Mi voz sonó extraña, lejana. ¿Es una broma? Ariadna, ¿de qué estás hablando? Pero nadie me escuchaba. Todos los ojos estaban en mí. Y en sus ojos no vi confusión. No vi duda. Vi convicción. Vi asco. No, empecé a balbucear. Eso no es verdad. Papá, no es verdad. Pero mi padre ya no me veía a mí. Veía al monstruo que Ariadna acababa de crear. El primer golpe me tomó por sorpresa. Fidel era un hombre corpulento, y su furia le dio una velocidad que nunca le había visto. No dijo una palabra. Simplemente cruzó la habitación en dos zancadas y su puño cerrado impactó contra mi mejilla. El dolor fue instantáneo y cegador. Caí de lado, golpeando mi cabeza contra la pared. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Mis oídos zumbaban. Animal, rugió. Violador. Dentro de mi propia casa. Me agarró del cuello de la camisa y me levantó solo para golpearme de nuevo, esta vez en el estómago. El aire salió de mis pulmones en un silbido doloroso. Caí de rodillas. Fidel, por Dios, lo vas a matar, gritó mi madre. Pero no estaba tratando de detenerme a mí. Estaba tratando de detenerlo a él, y ni siquiera con mucha convicción. Sus gritos eran para mí. Monstruo. Mi niña. Le arruinaste la vida a mi niña. Mi hermano, Ciro, el favorito, el perfecto, se acercó. No para ayudarme. Se paró frente a mí, mientras yo trataba de recuperar el aliento, y me escupió. El salivazo aterrizó en mi zapato. Das asco, perro, siseó. Es mentira, grité, mi voz rota por el llanto y el dolor. Les juro que es mentira. Papá, escúchame. Mamá. Miré a Ariadna. Ella estaba acurrucada en los brazos de mi madre, su rostro oculto, su cuerpo sacudido por sollozos que sonaban, falsos. Demasiado teatrales. Ariadna, diles la verdad, supliqué. Diles que estás mintiendo. Ella solo lloró más fuerte. Me duele mucho, gemía. Cállate, me gritó mi padre. No te atrevas a dirigirle la palabra. Tú, desgraciado. Me pateó en las costillas. Me encogí, tratando de protegerme. Fue mi tío quien finalmente intervino, no por piedad, sino por miedo. Fidel, cálmate. Vas a hacer una estupidez. Ya llamé a la policía. ¿La policía? ¿Para qué? ¿Para arrestarme? Sí, dijo mi padre, su pecho subiendo y bajando. Que se lo lleven.
No quiero a este animal bajo mi techo. Me quedé allí, en el suelo, sangrando, mientras mi familia, la gente que me había conocido durante 18 años, me miraba como si fuera un pedazo de basura. Cuando llegó la patrulla, 2 policías entraron con cautela. Vieron la escena, Ariadna llorando, mi madre consolándola, mi padre con los puños ensangrentados y yo, en el suelo. ¿Fue él?, preguntó uno de los oficiales, señalándome con la barbilla. Mi padre asintió. Fue él. Llévenselo. No me leyeron mis derechos. No me preguntaron mi versión. Uno de ellos me levantó bruscamente y me puso las esposas. El metal frío cortó mis muñecas. Mientras me sacaban de la casa, pasé junto a Ariadna. Por un segundo, solo un segundo, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y en sus ojos, no vi miedo. No vi dolor. Vi alivio. Y un destello de algo más. Triunfo. En ese instante, lo supe. No fue un malentendido. No fue un error. Fue un plan. Me sacaron a rastras de mi casa, de mi vida, mientras la mujer que me dio la vida gritaba, que se pudra. Esa noche, a los 18 años, morí. La estación de policía olía a café rancio, sudor y desinfectante barato. Me metieron en una celda pequeña, de concreto frío. La adrenalina de la golpiza había desaparecido, y ahora solo sentía un dolor sordo en las costillas y un frío que me calaba hasta los huesos. El frío del abandono. Me interrogaron horas después. Un detective con cara de aburrimiento y un traje que le quedaba grande. A ver, Iker. Tienes 18. Ella tiene 16. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Se llama abuso. No pasó nada, dije. Mi voz era un graznido. Le juro que no pasó nada. Eso no es lo que ella dice. Dice que la forzaste. Que le dijiste que si hablaba, le iba a ir peor. Es mentira. Ella está mintiendo. Es mi hermana. Ah, pero no es tu hermana de verdad, ¿o sí? Es adoptada. Eso lo hace más turbio, ¿no crees? Me hicieron preguntas que no podía ni entender. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cada respuesta era la misma, eso no pasó. Mira, chico, dijo el detective, recargándose en su silla. Tu padre está furioso. Toda tu familia está del lado de la niña. Francamente, no tienes a nadie. Si confiesas, tal vez el juez tenga piedad. No voy a confesar algo que no hice. Me retuvieron toda la noche. No dormí. Solo me senté en la litera de metal, mirando una mancha de humedad en la pared, repitiendo el nombre de Ariadna en mi cabeza. Ariadna. Ariadna. Como un veneno. A la mañana siguiente, el mismo detective abrió la celda. Estás de suerte, pendejo. Me sacó. Tu hermanita no quiere hacerse el examen médico completo. Sin pruebas físicas, y con tu negativa, es la palabra de ella contra la tuya. Técnicamente, no podemos retenerte. Sentí un atisbo de alivio. Entonces, ¿me voy? Sí. Pero escúchame bien. Me agarró del brazo, su rostro cerca del mío. No te acerques a ella. No te acerques a tu casa. Tu padre dejó claro que si te ve, te mete un plomazo. Y francamente, todos le creerían si dice que fue en defensa propia. Tu nombre está en el lodo, chico. Me soltaron en la calle. Eran las 8 de la mañana. El sol brillaba como si el mundo no se hubiera acabado. Caminé a casa. No sé por qué. Supongo que una parte de mí, la parte estúpida e ingenua, todavía creía que mi madre saldría corriendo, me abrazaría y me diría que todo había sido un error. Tardé 1 hora en llegar. Mis piernas pesaban 1 tonelada. Y entonces la vi. Mi vida, tirada en la banqueta. 2 bolsas de basura negras y mi vieja mochila de la escuela. Me acerqué lentamente. Abrí una de las bolsas. Mi ropa. Mis tenis. Mis libros de la prepa. Mi guitarra,
la que mi abuelo me regaló, estaba rota a su lado, el mástil partido. Y en la puerta de mi casa, estaba él. Fidel. Con los brazos cruzados. No entendiste, cabrón, dijo, su voz plana y muerta. Papá, supliqué. Por favor, escúchame. Tienes que creerme. Yo nunca. No me llames así, me interrumpió. El frío en su voz me heló más que la noche en la celda. Tú no eres mi hijo. Mi hijo no sería un puto violador. Pero, ¿dónde voy a ir? Ese ya no es mi problema. Lárgate. No tienes familia. Miré hacia la ventana de la cocina. Por un segundo, vi la silueta de mi madre. Nuestros ojos se cruzaron. Vi su dolor. Pero no era por mí. Era por ella, por su reputación, por su familia perfecta rota. Levanté una mano. Mamá. Ella cerró la cortina. Ese fue el golpe final. Más duro que el puño de mi padre. El clic de la cortina cerrándose fue el sonido de mi vida terminando. Fidel me miró una última vez, con un desprecio que nunca olvidaré. Entró y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue definitivo. Me quedé en la banqueta. No sé cuánto tiempo. ¿Minutos? ¿Una hora? El sol empezó a calentar, pero yo estaba congelado. Agarré mi mochila, dejé las bolsas de basura. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón. Mi cartera seguía ahí. Mi teléfono. Mi teléfono. Tenía una última esperanza. Un último hilo al que aferrarme. Dianey. Habíamos estado juntos por un año. Ella me conocía. Sabía que yo no era violento. Sabía que adoraba a mis perros, que lloré cuando se murió mi abuelo, que era incapaz de matar una mosca. Ella tenía que creerme. Me escondí en un callejón para que los vecinos no me vieran, para que mi padre no saliera a correrme de nuevo. Marqué su número con los dedos temblando. Contestó al tercer timbrazo. Iker, su voz sonaba ahogada, como si hubiera estado llorando. Un alivio inmenso me recorrió. Dianey, gracias a Dios. Tienes que escucharme. Es una mentira. Todo es una menta de Ariadna. No sé por qué lo hizo, pero te juro. SHHH, Iker, no hables, me interrumpió. Oí voces de fondo. ¿Su madre? ¿Dianey? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, susurró. Y entonces se rompió. Iker, mis papás, se enteraron. ¿Se enteraron de qué? ¿De la mentira? Yo les puedo explicar. No, Iker, sollozó. Se enteraron de la acusación. El pueblo ya sabe. El papá de Chucho es policía, les contó todo. Dicen que eres un monstruo. Mi estómago se encogió. No, Dianey. Tú me conoces. Sabes que no es verdad. Hubo un largo silencio. Solo sus sollozos. ¿Dianey? ¿Me crees, verdad? Yo no sé qué creer, Iker. Es que Ariadna es una niña. Y yo soy tu novio, grité, desesperado. El que te conoce soy yo, no ella. Mis papás me prohíben hablarte, dijo, su voz endureciéndose un poco, como si estuviera repitiendo un guión. Dicen que si te me acercas, van a llamar a la policía. Creen que es verdad. ¿Y tú? ¿Tú qué crees, Dianey? Yo, no puedo, Iker. No puedo perder a mi familia por esto. Pero tú sí puedes perderme a mí, le dije, la voz rota. Por favor, no me busques. No me llames más. Dianey, no me hagas esto. Por favor. No tengo a nadie. Lo siento, Iker. Adiós. Clic. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono, un ladrillo Nokia que ahora parecía una lápida. Se había ido. Todos se habían ido. Me borraron. Me senté en el suelo sucio del callejón, apoyado contra la pared de ladrillos fríos, y miré el cielo azul.
Era un día hermoso. Y yo estaba completamente solo. En menos de 12 horas, había pasado de ser un chico normal, con una familia, una novia y un futuro, a ser, nada. Un fantasma. Un paria. Me levanté. Mis piernas se sentían como plomo. Caminé hacia mi coche. Un Tsuru viejo y destartalado que me había comprado con mis ahorros. Al menos no me habían quitado eso. Me senté en el asiento del conductor. Olía a humedad y a papas fritas viejas. Me miré en el espejo retrovisor. Un extraño me devolvió la mirada. Tenía un ojo morado, el labio partido y la mirada vacía de un hombre muerto. Tenía 18 años. Y mi vida se había terminado. Metí la llave en el contacto. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, como si él también quisiera rendirse. Pero al final, obedeció. Abrí mi cartera. Tenía 3,000 pesos. Era todo lo que había ahorrado trabajando los fines de semana en la tienda de mi padre. 3,000 pesos, $150 y un tanque de gasolina medio lleno. No tenía un plan. No tenía un destino. Solo tenía que irme. Salí del callejón y conduje. No miré hacia mi casa. No quería ver la cortina cerrada de mi madre ni la puerta cerrada de mi padre. Conduje por las calles de mi infancia, las calles donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había dado mi primer beso. Ahora, cada esquina me parecía hostil, cada ventana una mirada de juicio. Cuando llegué al letrero que decía Bienvenido a Huamantla, casi me detengo. Pero pisé el acelerador. Dejé mi pueblo atrás. Conduje durante horas. Sin música. Solo el zumbido del motor y el viento entrando por la ventana rota que no subía del todo. La paranoia empezó a instalarse. Cada patrulla que veía en la carretera hacía que mi corazón saltara a mi garganta. ¿Ya me están buscando? ¿Ariadna cambió su historia y ahora sí tienen pruebas? Mi padre les dijo que robé el coche. El Tsuru era mío, legalmente. Pero en ese momento, me sentía un criminal por el simple hecho de respirar. El tanque de gasolina se vació en las afueras de Puebla. Me detuve en una gasolinera, llené el tanque y compré una botella de agua y unas papas. Pagué en efectivo. No quería dejar rastro. Seguí conduciendo. La noche cayó. Los letreros de la autopista pasaban borrosos: Pachuca, San Luis Potosí, Querétaro. Elegí Querétaro. Era una ciudad grande, industrial. Un buen lugar para desaparecer. Lo suficientemente lejos para estar seguro, lo suficientemente grande para ser anónimo. Llegué a la ciudad de madrugada. Estaba agotado. El dolor de mis costillas era una agonía con cada bache. Encontré un estacionamiento de un Oxxo 24 horas y apagué el motor. Recliné el asiento y cerré los ojos. Así pasaron los primeros días. Dormía en el coche, en estacionamientos de centros comerciales o tiendas de conveniencia. Comía lo más barato que encontraba: pan, atún enlatado, refrescos. Me lavaba la cara en los baños de las gasolineras. Los 3,000 pesos se convirtieron en 1,000. Luego en 500. El miedo dio paso a la desesperación. Tenía hambre. Tenía frío. Estaba solo. Una mañana, después de 3 días viviendo en mi coche, me desperté con el estómago pegado a la espalda. El coche no arrancó. Me había quedado sin gasolina. Y en mi cartera, solo quedaban unos 100 pesos. Me bajé del coche. Estaba en una zona industrial de la ciudad, calles polvorientas, fábricas y bodegas. Caminé sin rumbo. El sol pegaba fuerte. Olía a metal y a llantas quemadas. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más. Me senté en una banqueta sucia, frente a una fila de pequeños locales de comida para obreros. Y entonces lo vi. En la ventana de una fonda pequeña, de aspecto descuidado, un letrero de cartón escrito a mano. Se solicita lavaplatos. Tiempo completo. Presentarse dentro. La cocina de Eliseo. Me quedé mirando el letrero. Lavaplatos. Era un trabajo de mierda. Pero era un trabajo.
Me miré. Estaba sucio. Mi ropa apestaba. Tenía una barba de 3 días y un ojo que todavía estaba morado. ¿Quién me daría trabajo así? Pero el hambre era más fuerte que la vergüenza. Me puse de pie, respiré hondo y empujé la puerta. La campana de la puerta sonó, un tintineo débil. El lugar era pequeño, olía a grasa, cilantro y esperanza. Había 5 mesas de metal y un mostrador largo. Detrás del mostrador, un hombre me observaba. Era mayor, quizás en sus 60. Tenía una barba de sal y pimienta, hombros anchos y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Llevaba un mandil sucio. Me quedé parado junto a la puerta, sin saber qué decir. Él rompió el silencio. Su voz era grave, como si hubiera fumado por 40 años. ¿Se te perdió algo, chico? Yo, vi el letrero, tartamudeé. El de, lavaplatos. El hombre me escaneó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi ojo morado. No preguntó. ¿Sabes trabajar o solo sabes poner esa cara de perro apaleado?, preguntó. Mentí. Sí, señor. Sé trabajar. He lavado platos antes. Él soltó una risa seca, un sonido como de lija. No me digas, señor. Me llamo Eliseo. Y no te creo. Hueles a miedo. Y a hambre. Mi estómago rugió en ese preciso instante, como si quisiera darle la razón. Empiezas ahora, dijo Eliseo, señalando hacia la parte trasera con un movimiento de cabeza. Hay una pila de trastes que te está esperando. Te doy comida al final del turno. Si sirves para algo, hablamos de paga. Si no, al menos te vas con la panza llena. Gracias, susurré. No me des las gracias. Ahorra saliva y mueve las manos. Ese día, lavé platos durante 12 horas. La cocina era un infierno, caliente, ruidosa. El agua caliente me quemaba las manos, pero el dolor era bueno. Me impedía pensar. Al final del turno, mis manos estaban en carne viva, mi espalda me mataba, pero la pila de trastes estaba limpia. Eliseo se acercó. Miró los platos. Asintió, apenas 1 milímetro. Me sirvió un plato enorme de sopes que habían sobrado. Come. Devoré la comida. No me importó que estuviera fría. Sabía a gloria. Era la primera comida caliente en días. Cuando terminé, limpié mi plato. Estaba a punto de irme, de volver a mi coche muerto, cuando Eliseo habló de nuevo. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó, sin mirarme, mientras limpiaba la plancha. En mi coche, dije la verdad. Pero me quedé sin gasolina. Eliseo soltó un gruñido. No puedes trabajar para mí si duermes en un coche. Hueles mal y das mala imagen. Mi corazón se hundió. Pero yo. Hay un cuartucho arriba, me interrumpió. Era una bodega. No es un palacio. Tiene un catre, un foco y una fuga en el techo cuando llueve. Pero tiene techo. Y un cerrojo en la puerta. Me quedé mirándolo. Te puedes quedar ahí. Lo pagas trabajando. La primera semana lavas platos. Si no te robas nada, la segunda te enseño a picar cebolla. ¿Tenemos un trato? Las lágrimas me quemaron los ojos. Las aparté, furioso. No iba a llorar. Trato hecho, dije, mi voz firme por primera vez en días. Esa noche, me dio una llave. Subí por una escalera trasera destartalada. El cuarto era exactamente como lo describió, un hoyo. Pero cuando giré el cerrojo, cuando escuché el clic de la cerradura, fue el sonido más dulce del mundo. Era mi primer espacio seguro. El primer gesto de amabilidad que había recibido. Me acosté en el catre polvoriento y, por primera vez desde la noche de la carnita asada, dormí. Keuji kanji nhn like video, ngkyken, vali bin nun ten tan ph ma bn ang sng. Mi bin nun ujupe video lanta n new kanji hn, cmn bnrt new. Mi nueva vida era una rutina simple. Despertar antes del amanecer con el sonido de Eliseo preparando la cocina.
Bajar. Picar cebolla, cilantro, chiles. Lavar ollas gigantes. Atender las mesas en la hora pico del almuerzo, cuando los obreros de las fábricas cercanas llenaban la fonda. Lavar más platos. Limpiar el piso. Subir al cuartucho. Dormir. Repetir. Pasaron semanas. Luego meses. Eliseo me pagaba una miseria, pero me descontaba la renta y la comida. Me sobraba casi nada. Pero era honesto. Sin embargo, yo no confiaba en él. No podía. La traición de mi familia me había roto algo por dentro. Me había vuelto paranoico. ¿Por qué este viejo me ayudaba? Nadie es bueno gratis. ¿Qué quería de mí? ¿Esperaba que le pagara de otra forma? ¿Quería un esclavo? Me mantenía alerta. Respondía con monosílabos. Nunca hablaba de mi pasado. Él nunca preguntaba. Yo usaba un nombre falso. Le dije que me llamaba Daniel. Él solo asintió. No creo que me creyera, pero tampoco le importó. La prueba llegó unos 3 meses después de mi llegada. Estaba cerrando la fonda, barriendo el piso, cuando Eliseo me llamó desde la barra. Estaba leyendo un periódico viejo, de esos que dejan los clientes. Oye, Daniel, dijo, sin levantar la vista. Mande, jefe, respondí, cauteloso. Un camionero que vino la semana pasada, te reconoció. Mi corazón se detuvo. El palo de la escoba se resbaló de mis manos sudorosas. ¿Qué? Dijo que vio tu foto en un periódico de Tlaxcala. Que tu familia te buscaba. Eso no podía ser. Mi familia no me buscaba. Dijo que habías hecho algo malo. Algo con una niña. Eliseo levantó la vista. Sus ojos me perforaron. ¿Qué hiciste, chico? El pánico me inundó. El mismo pánico que sentí en la estación de policía. Empecé a temblar. Es mentira, grité, más fuerte de lo que pretendía. Le juro que es mentira. Fue mi hermana adoptiva, ella mintió. Me tendió una trampa. Mi padre me golpeó y me echó. Yo no hice nada. Las palabras salieron a trompicones, una confesión desesperada y patética. Estaba listo para que me echara. Listo para correr. Eliseo me miró fijamente durante un largo minuto. El silencio era total, solo el zumbido del refrigerador. Entonces, lentamente, levantó una mano. Cálmate. Me callé, respirando con dificultad. No me importa lo que dicen los papeles, dijo, su voz grave y tranquila. Los papeles mienten. La gente miente. Me quedé mirándolo, confundido. Yo no me fijo en lo que dicen. Me fijo en lo que veo, continuó, doblando el periódico y arrojándolo a la basura. Y lo que veo es a un chico que se despierta a las 5 de la mañana, que trabaja 12 horas sin quejarse, que no se roba la propina de la mesa 3 y que lava los platos como si le fuera la vida en ello. Lo que veo es un buen trabajador. Hizo una pausa. El resto, dijo, encogiéndose de hombros, es pura mierda. Me quedé sin aliento. Había esperado un juicio. Un sermón. Una patada en el culo. No esperaba aceptación. A mí también me jodieron de joven, chico, dijo Eliseo, dándome la espalda para limpiar la cafetera. Un cabrón me dio la mano cuando no tenía nada. Supongo que ahora me toca a mí. No supe qué decir. Un gracias parecía demasiado pequeño. Así que solo asentí, recogí mi escoba y seguí barriendo. Pero algo había cambiado. Esa noche, en mi cuartucho, sentí que el hielo que se había formado alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. Solo un poco. Eliseo me había dado algo más valioso que un trabajo o un techo. Me había dado el beneficio de la duda. Fue la primera persona en 12 semanas que eligió creerme. Pasó un año. Mi vida en la fonda se volvió mi nueva normalidad. Eliseo se convirtió en una especie de figura paterna, o más bien, en lo que una figura paterna debería ser.
Me enseñó a cocinar sus recetas, a negociar con los proveedores, a arreglar la tubería cuando goteaba. Pero el pasado seguía ahí, como una sombra en la esquina de mi ojo. Una noche, después de cerrar, la curiosidad me venció. Eliseo se había ido a dormir. Yo estaba usando la vieja computadora de la oficina para hacer el inventario. Mis dedos temblaban mientras escribía el nombre de mi madre, Gala Garmendia, en el buscador de Facebook. Su perfil era público. El aire se volvió espeso en mis pulmones. Lo primero que vi fue una foto de perfil reciente. Ella, mi padre Fidel, y mi hermano Ciro. Sonriendo. Abrazados. Y junto a ellos, Ariadna. Estaba radiante. Sostenía en brazos a una bebé, envuelta en una manta rosa. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Empecé a desplazarme por las fotos. Ahí estaba. El baby shower. Meses antes. Globos rosas por todas partes. Un pastel que decía, es niña. Ariadna, con un vestido de maternidad, sonreía de oreja a oreja, con su gran barriga. Mis padres la abrazaban. Fidel tenía una mano protectora sobre el vientre de Ariadna. Mi madre le daba un regalo. Se veían, felices. Orgullosos. Felices por nuestra nietecita, decía un pie de foto. Mi nietecita. Como si fuera de ellos. Busqué más. Fotos del bautizo. La bebé se llamaba Lucía. ¡Qué ironía! Y en todas las fotos, mi familia estaba unida. Celebrando. Riendo. No había ni rastro de mí. Ni una mención. Era como si yo nunca hubiera existido. El dolor que sentí fue diferente al de la traición inicial. Era una sensación fría, vacía. No solo me habían borrado. Me habían reemplazado en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo se había ido, y la fiesta había continuado sin él. Me di cuenta de que había albergado una fantasía estúpida, que me extrañaban. Que, en el fondo, dudaban de la historia de Ariadna. Que algún día se darían cuenta de su error y vendrían a buscarme. ¡Qué imbécil! Ellos no me habían perdido. Se habían deshecho de mí. Cerré la laptop. El sonido del plástico al cerrarse fue como un portazo final. Me senté en la oscuridad de la pequeña oficina, el olor a cebolla y a grasa impregnado en las paredes. Y tomé una decisión. Se acabó. No más esperar. No más esperanzas. No más Iker Garmendia. Ese fantasma, el chico ingenuo que creía en la familia, murió esa noche, en esa oficina sucia, frente a la foto de un bautizo al que nunca fue invitado. A la mañana siguiente, cuando Eliseo llegó, me encontró limpiando la parrilla con una furia contenida. Jefe, le dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, más dura. ¿Qué pasó, chico?, dijo, mirándome con atención. Quiero aprender algo. Algo que nadie me pueda quitar. Algo que sea mío. Eliseo me miró por un largo rato. Luego, señaló con la barbilla el viejo y ruidoso aire acondicionado de ventana que apenas enfriaba el local. La gente siempre tendrá calor o frío, Iker, dijo, usando mi nombre real por primera vez. Supongo que lo había sabido todo el tiempo. La gente siempre pagará por estar cómoda. Aprende climatización, Buck. Es un trabajo honesto y siempre hay chamba. Asentí. Enséñeme. Eliseo no me enseñó él mismo. Pero me dio el empujón que necesitaba. Yo te cubro la espalda aquí, dijo una tarde, poniéndome un fajo de billetes en la mano. Es tu sueldo de 3 meses por adelantado. Ve y paga tu inscripción. Me había conseguido un lugar en el CONALEP local, en el curso nocturno de técnico en refrigeración y climatización. Mi vida se volvió un infierno programado. Me despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba todo en la fonda. Trabajaba como burro durante 10 horas, corriendo entre la cocina y las mesas. A las 4 de la tarde, me lavaba la cara, me ponía un uniforme limpio y corría a tomar el camión. Las clases eran de 5 a 10 de la noche.
Estaba rodeado de tipos que me doblaban la edad, mecánicos que querían expandir su taller y otros jóvenes como yo, que veían en ese oficio una salida. Estaba agotado. Constantemente. Me quedaba dormido en el camión de regreso a la fonda. Mis manos, ya curtidas por la cocina, se llenaron de nuevos callos, esta vez por las llaves de tuercas y los destornilladores. Aprendí sobre compresores, refrigerantes, termostatos y leyes de la termodinámica. Y descubrí algo, era bueno. Mi mente, que siempre había sido buena para los rompecabezas, veía los sistemas de Bach como eso, como un gran rompecabezas. ¿Por qué no enfría? Sigue el flujo. ¿Dónde está la fuga? Escucha. Siente. Eliseo me dejaba practicar con el viejo equipo de la fonda. Lo desarmé y lo volví a armar tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. Mientras mis compañeros de clase salían a beber después de la escuela, yo regresaba a mi cuartucho y estudiaba diagramas eléctricos. Hubo un momento, un año después de empezar, en que casi renuncio. Estaba cansado. Extrañaba tener, bueno, no sabía qué extrañaba. Solo me sentía solo. Fui a ver a Eliseo. Ya no puedo, jefe. Estoy muerto. Él estaba contando el dinero de la caja. No me miró. Aprender a arreglar cosas, Iker, dijo en voz baja, es la única forma de sobrevivir. Cuando todo el mundo te ha fallado, cuando todo a tu alrededor está roto, la única salvación es aprender a arreglar. Empieza con un aire acondicionado. Luego, sigues contigo mismo. Me dio mi certificado 2 años después. Lo enmarcó y lo colgó en la pared de la fonda, junto al permiso de sanidad. Técnico Iker Garmendia. Ver mi nombre original allí me dio un vuelco. Es hora de cambiar eso, le dije a Eliseo. Me tomó casi un año de papeleo y abogados baratos, pero lo logré. Fui a la oficina del registro civil. Cuando la mujer me preguntó qué nombre quería, no lo dudé. Iker Roca, dije. ¿Roca? ¿Como la piedra?, preguntó ella, sin levantar la vista. Sí, respondí. Como la piedra. Porque las rocas no se rompen. Se desgastan, sí. El viento y la lluvia las golpean. Pero no se rompen. Cuando salí de allí con mi nueva acta de nacimiento, sentí que por fin podía respirar. Iker Garmendia, el chico traicionado, el monstruo, el paria, se había quedado en esa oficina. Iker Roca, el técnico en climatización, el hombre que se había construido a sí mismo desde cero, acababa de nacer. Tenía 22 años. Y mi vida, la verdadera, apenas comenzaba. Dejé la fonda. Fue difícil. Eliseo y yo nos dimos un abrazo torpe. Siempre tendrás un plato de sopes aquí, Roca, me dijo. Le prometí que vendría a cenar todos los domingos. Con mi certificado y mi nuevo nombre, conseguí trabajo en una empresa local de Bach. Climatización del Bajío. El trabajo era duro. Subir a techos hirviendo bajo el sol de Querétaro, meterme en áticos llenos de polvo, lidiar con clientes enojados porque su aire no funcionaba. Pero me encantaba. Cada vez que un compresor arrancaba, cada vez que el aire frío comenzaba a fluir, sentía una satisfacción que nunca había experimentado. Estaba arreglando cosas. Estaba poniendo orden en el caos. Pasaron los años. Me volví bueno. Realmente bueno. Los clientes empezaron a pedirme por mi nombre. Mándenme a Roca. Él sí sabe. Ahorré cada peso. Vivía en un pequeño departamento de interés social, comía barato, mi única diversión era ir a cenar con Eliseo los domingos. Mi viejo Tsuru lo cambié por una camioneta Nissan usada, pero funcional. Le pinté Iker Roca, servicios en el costado, aunque todavía trabajaba para la empresa. Entonces, ocurrió el incidente con Lázaro. Lázaro era un compañero de trabajo, un tipo mayor, buena gente, pero siempre con problemas de dinero. Tenía 3 hijos y una esposa enferma. Un día, nos asignaron un trabajo en una casa grande, en una zona residencial de lujo.
Mientras yo estaba en la azotea revisando la unidad principal, Lázaro estaba adentro, limpiando los filtros de las rejillas. Cuando terminamos, la dueña de la casa, una mujer con un collar de perlas y cara de pocos amigos, empezó a gritar. Mi cartera. No está mi cartera. Estaba en la mesa de la cocina y ahora no está. Nuestro jefe, el dueño de la empresa, llegó en minutos. La mujer estaba histérica. Fue él, gritó, señalando a Lázaro. Él que estaba adentro. Seguro él la tomó. El jefe miró a Lázaro. Lázaro, vacía tus bolsillos. Pero jefe, yo no. Que los vacíes. Lázaro, pálido y temblando, vació sus bolsillos. Solo llaves, un pañuelo sucio y unos cuantos pesos. La debe haber escondido, insistió la mujer. Llamen a la policía. El jefe suspiró. Lázaro, estás despedido. Y más te vale que esa cartera aparezca, o yo mismo te entrego. Vi la cara de Lázaro. Vi el pánico puro. La desesperación de un hombre inocente al que le acaban de destruir la vida. Vi mi propia cara, 12 años atrás, en el suelo de la sala de mi padre. Espere, dije. Todos me miraron. ¿Qué dijiste, Roca?, preguntó mi jefe. Dije que espere, repetí, mi voz firme. Caminé hacia la cocina. La mujer me siguió, gritando. Fui directo a la rejilla del aire de retorno, una grande, cerca del suelo. ¿Qué hace?, chilló la mujer. Mi trabajo, le dije. Saqué mi destornillador y quité los 2 tornillos de la rejilla. Metí la mano. Revisó la rejilla del aire de retorno, jefe, le pregunté en voz alta. ¿Sabe cómo jalan estos sistemas? Si la cartera estaba en la orilla de la mesa. Mis dedos tocaron algo suave. Cuero. Saqué la cartera. Negra, elegante. La habitación quedó en silencio. La mujer se puso pálida. Lázaro soltó un sollozo ahogado. Le entregué la cartera a la mujer. Se le debió caer. La succión del retorno es fuerte. Debería mover esa mesa. Ni siquiera me dio las gracias. Mi jefe se disculpó profusamente con ella. Afuera, Lázaro me agarró del brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me salvaste la vida, Roca. Literalmente. Me salvaste. No te salvé, le dije, guardando mis herramientas. Solo hice mi trabajo. El aire de retorno es cabrón. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Eliseo. Buen trabajo, chico, me dijo. ¿Cómo se enteró? El jefe de climatización del Bajío me compra la comida para sus posadas. Me llamó para preguntarme si eras de fiar. Le dije que eras mejor que eso. Hizo una pausa. Me dijo lo que hiciste por ese tal Lázaro. Bien hecho. No solo arreglas máquinas. Arreglas desmadres. Esa frase se me quedó grabada. Un año después, renuncié. Con mis ahorros y un pequeño préstamo que Eliseo me consiguió, compré mi propia camioneta, nueva, esta vez, y alquilé una pequeña bodega. Climatización Roca había nacido. Y Lázaro fue mi primer empleado. 12 años. 12 años habían pasado desde la noche en que me echaron de casa. Climatización Roca no era una multinacional, pero nos iba bien. Tenía 3 camionetas, 5 empleados, Lázaro era mi gerente de operaciones, y una reputación sólida en Querétaro. La gente sabía que si Roca decía que lo arreglaba, lo arreglaba. Había pagado mi deuda con Eliseo. Nuestra cena de los domingos se había convertido en una tradición sagrada. Él era mi familia. La única que necesitaba. Yo tenía 30 años. Tenía mi propio departamento, pequeño pero mío. Tenía una vida. Una vida tranquila, predecible, ordenada. Una vida que había construido con mis propias manos, tornillo a tornillo. El pasado era solo eso. Pasado. Una cicatriz que ya no dolía, solo recordaba. Hasta esa tarde de martes. Estaba en la oficina, revisando las facturas, cuando mi celular personal vibró.
Era un número desconocido. De Tlaxcala. Mi corazón dio un vuelco. Durante 12 años, había temido esa llamada. Había ensayado en mi cabeza 1000 veces lo que diría. Dejé que sonara. Que se fuera al buzón de voz. Pero volvió a sonar. Inmediatamente. Y otra vez. Al tercer timbrazo, supe que no se detendría. Respiré hondo. Soy roca, me dije. Soy inquebrantable. Contesté. Bueno, dije, mi voz profesional, fría. Hubo un silencio al otro lado. Solo una respiración temblorosa. Diga. Habla Iker Roca. Iker, susurró una voz. Mi estómago se contrajo. Conocía esa voz. Habían pasado 12 años, pero la conocía. ¿Quién habla?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy yo. Iker. Soy Vianney. Vianney. Mi novia de la preparatoria. La que me había colgado. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El ruido de los ventiladores de la bodega, el tráfico de la calle. Todo desapareció. Vianney, dije, y mi voz sonó extraña. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa, dijo, su voz apresurada, nerviosa. Iker, sé que no debí llamar. Sé que no tengo derecho. Pero, tenías que saberlo. Tenías que ser el primero en saberlo. ¿Saber qué? Oí cómo respiraba hondo, como si estuviera armándose de valor. Es Ariadna. Mi sangre se heló. ¿Qué pasa con ella? Iker, la arrestaron. Me recargué contra mi escritorio. Mis rodillas se sentían débiles. ¿Arrestada? ¿Por qué? Por mentir, dijo Vianney. Y luego añadió las palabras que cambiarían todo. Por acusar a otro hombre, igual que te hizo a ti. Me quedé en silencio. Mi cerebro trataba de procesar las palabras. ¿Otro hombre? Sí, dijo Vianney, hablando rápido. Un tipo llamado Bruno Padrón. Un empresario de Apizaco. Parece que Ariadna tuvo una aventura con él. Salió mal. Y ella trató de hacerle lo mismo. Lo acusó de lo mismo. De abuso. Dios mío, susurré. Pero este tipo, Bruno, no es como éramos nosotros, Iker. Él tiene dinero. Tiene abogados. Y no se dejó. Investigó. La demandó por difamación. Y Ariadna, se derrumbó. ¿Se derrumbó? Confesó, Iker. Confesó todo. Un zumbido llenó mis oídos. Confesó que lo de Bruno era mentira. Y durante el interrogatorio, confesó lo tuyo también. La escuché, pero las palabras no tenían sentido. Confesó que tú nunca la tocaste, continuó Vianney, su voz quebrándose. Que el verdadero padre de su hija era un tipo llamado Gaspar. Un dealer local. Dijo que Gaspar la amenazó, la abandonó cuando supo del embarazo. Y ella entró en pánico. Y yo estaba allí, terminé la frase por ella, mi voz muerta. Yo era el chivo expiatorio. Sí, sollozó Vianney. Dijo que como eras él, rebelde, sabía que te culparían a ti. Que Fidel te odiaría más a ti que a ella. Sentí una oleada de náuseas. Tu nombre está limpio, Iker, dijo Vianney, como si eso lo arreglara todo. Oficialmente. La policía de Huamantla va a archivar el caso. Eres inocente. Inocente. 12 años tarde. Gracias por llamar, Vianney, dije, mi voz sonando como la de un robot. Iker, espera, dijo, desesperada. Yo lo siento tanto. Yo debí creerte. Fui una cobarde. Sí. Lo fuiste. Estoy casada ahora, dijo, cambiando de tema. Tengo 2 hijos. Pero, nunca olvidé lo que te hicieron. Nunca. Qué bien por ti, Vianney, le dije. Tengo que irme. Tengo trabajo. Iker, por favor. Colgué. Me quedé mirando el teléfono.
No sentí alivio. No sentí alegría. No sentí ganas de celebrar. Solo sentí un vacío inmenso. 12 años. 12 años de dormir en un coche, de lavar platos, de romperme la espalda. 12 años de ser el monstruo. 12 años de dudar de mí mismo en las noches más oscuras. Y todo por una mentira. Mi puerta de la oficina se abrió. Era Lázaro. Jefe, ¿está bien? Está pálido. Levanté la vista. Lo miré. Él, que me debía su trabajo, su dignidad. Eliseo, que me dio una segunda oportunidad. Yo había construido esto. No ellos. Estoy bien, Lázaro, dije, mi voz recuperando su fuerza. Estoy perfectamente. Prepara la camioneta 3. Tenemos un llamado en el centro. Me puse de pie. ¿Y qué Roca? El que arregla desmadres. Y vaya desmadre que me tocaba empezar a limpiar. La noticia viajó rápido. Más rápido que la mentira original. Supongo que Vianney no fue la única que me buscó. En la era de las redes sociales, climatización Roca era fácil de encontrar. Mi teléfono de la oficina empezó a sonar. Primero, un número de Tlaxcala. Mi secretaria me pasó la llamada. Iker, hijo, susurró una voz temblorosa. Gala. Mi madre. Colgué. No me pase más llamadas de Tlaxcala, le dije a mi secretaria. Ninguna. Luego vino el mensaje de texto a mi celular personal. Un número que no reconocía. Iker, soy Ciro. Sé que no hay palabras. Fui un pendejo. Estaba joven, estaba ciego por la rabia de mi papá. ¿Podemos, no sé, hablar? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 12 años de mi vida fueran un error en un pizarrón. Bloqueé el número. Y luego, esa noche, el buzón de voz. Mi padre, Fidel. Su voz, siempre tan fuerte y autoritaria, sonaba, rota. Hijo, bueno. Iker. Soy tu padre. Me enteré de esta terrible injusticia. Hijo, cometimos errores. Errores terribles. Tu madre está destrozada. Queremos verte. Queremos arreglar esto. ¿Errores? Un error es ponerle sal al café en lugar de azúcar. Un error es tomar la calle equivocada. Golpearme hasta sacarme sangre, llamarme violador, echarme a la calle, borrarme de tu vida, dejar que un inocente cargue con tu vergüenza durante 12 años. Eso no es un error, Fidel. Eso es una elección. Borré el mensaje de voz. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía más rápido. No sentía rabia. No sentía odio. Para mi sorpresa, no sentía nada. Esa gente. Fidel, Gala, Ciro, eran extraños. Personajes de una pesadilla que había tenido hacía mucho tiempo. Apagué el teléfono. Me fui a dormir. Al día siguiente, me desperté, me preparé un café y fui a trabajar. Como cualquier otro día. Porque mi vida, la de Iker Roca, seguía. La de ellos, francamente, me importaba un carajo. Pero ellos no entendieron el mensaje. O no quisieron entenderlo. Una semana después, estaba en la bodega revisando un compresor dañado con Lázaro, cuando mi secretaria entró, pálida. Jefe, hay una señora afuera. Dice que es su madre. No quise dejarla pasar, pero... Suspiré. Está bien, Marisol. Yo me encargo. Lázaro, termina esto. Salí a la recepción. Y allí estaba ella. Gala Garmendia. 12 años la habían golpeado duro. Estaba más delgada, encorvada. Su cabello, que recordaba negro y brillante, ahora era una maraña de canas opacas. Parecía, pequeña. En sus manos temblorosas sostenía un recipiente de Tupperware, envuelto en un trapo de cocina. Iker, susurró cuando me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Me crucé de brazos. No dije nada. Hijo, mi hijito, avanzó un paso. No te acerques, le dije. Mi voz sonó fría, incluso para mis propios oídos. Ella se detuvo, como si la hubiera golpeado. El recipiente tembló. Te traje mole. Tu favorito. Como el que te hacía la abuela. El olor, el maldito olor a mole poblano. El olor de mi infancia. El olor de la última cena antes de la pesadilla. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Vine a pedirte perdón, Iker. A rogarte. No sabíamos. Ella nos mintió. Fidel estaba tan. No sabían, la interrumpí. No sabían, o no quisieron saber. Tenían que elegir entre su hija adoptiva perfecta y su hijo problemático. Y eligieron. ¿Fue fácil, no? No, no fue fácil, sollozó. Fidel estaba, tú sabes cómo es. Estaba ciego de rabia. Y Ariadna estaba tan asustada, tan rota. Ella no estaba rota, dije. Estaba actuando. Y tú le creíste. Creíste que el hijo que criaste durante 18 años era un monstruo. Creíste que era capaz de eso. Yo dudé, pero Fidel. Pero Fidel, repetí. Siempre Fidel. Nunca tuviste el valor de enfrentarlo. Ni por ti, ni por mí. Perdóname, hijo, por favor, se arrodilló. Allí mismo, en la recepción de mi negocio. Per Gala, levántate, le dije, sintiendo una oleada de, no lástima. Asco. Estás haciendo un espectáculo. No me importa. Solo dime que me perdonas. Que te perdone, me reí, un sonido seco, sin alegría. ¿Perdonarte por qué, exactamente? ¿Por dejar que tu esposo me golpeara? ¿Por gritarme, monstruo? ¿O por cerrar la cortina cuando te supliqué ayuda? Ella me miró, su rostro descompuesto por el dolor. Llegas 12 años tarde, Gala, le dije, usando su nombre. El impacto fue visible. Se quedó sin aliento, como si la hubiera abofeteado. No, no me llames así. ¿Por qué no? Eres Gala. Yo soy Iker Roca. No somos nada. No somos familia. Señalé el recipiente en sus manos. Llévate eso. No me gusta el mole. Pero. Iker. Vete, le dije, dándome la vuelta. Y dile a Fidel y a Ciro que no se molesten en venir. Marisol, por favor, acompaña a la señora a la salida. Entré de nuevo a la bodega. Escuché su llanto histérico mientras Marisol la sacaba. Lázaro me miró, con los ojos abiertos. Jefe. A trabajar, le dije. Ese compresor no se va a arreglar solo. Esa tarde, encontré el recipiente de mole en mi escritorio. Marisol debió aceptarlo. Lo tomé, caminé hasta el contenedor de basura en la parte trasera de la bodega y lo tiré. La basura, con la basura. Pensé que entenderían. Pensé que el rechazo a Gala sería suficiente. Me equivoqué. 2 días después, estaba regresando de una visita a un cliente. Cuando estacioné mi camioneta frente a mi bodega, lo vi. Fidel Garmendia. Estaba recargado en una camioneta lujosa, mucho más nueva que la mía. Con los brazos cruzados. Como si fuera el dueño del lugar. Los 12 años lo habían tratado mejor que a Gala. Se veía más gordo, más próspero. La misma arrogancia de siempre. Me bajé de mi camioneta. Él sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te ha ido bien, hijo, dijo, mirando el letrero de climatización Roca. Un negocio. Varias camionetas. Estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso? ¿El hombre que me había llamado animal y violador ahora estaba orgulloso? ¿Qué quieres, Fidel?, le pregunté, yendo directo al grano. Su sonrisa flaqueó. El tono familiar con el que usé su nombre lo descolocó. Vaya, vaya. Así que ahora somos. ¿Fidel e Iker? Somos un empresario y un extraño que está invadiendo su propiedad, le respondí.
Así que te pregunto de nuevo, ¿qué quieres? Apretó la mandíbula. Tu madre está destrozada. No come, no duerme. Lo que le dijiste. Lo que le hice fue decirle la verdad, lo corté. Fue un error, gritó, perdiendo la compostura. Un maldito error. ¿No puedes perdonar? Éramos una familia. Quise lo que cualquier padre haría para proteger a su hija. ¿Protegerla de quién, Fidel? ¿De mí? ¿El hijo al que golpeaste sin hacer una sola pregunta? Ella estaba embarazada. Era una niña. Nos deshonraste. Me quedé helado. Aún ahora. Aún después de saber la verdad. Seguía pensando que yo lo había deshonrado. Yo te deshonré, me reí, una risa amarga que resonó en el estacionamiento. ¿O te deshonró ella, con su mentira? ¿O te deshonraste tú solo, con tus puños? Tienes que entender, se acercó, su rostro rojo de nuevo. La misma furia de hace 12 años. Era una situación imposible. No, le dije, retrocediendo un paso. Mi mano fue a mi teléfono en mi bolsillo. Tú elegiste golpearme. Tú elegiste echarme. Tú elegiste creerte tu propia mentira durante 12 años. Esas fueron tus elecciones. Y ahora, continué, mi voz tranquila y mortal. Yo elijo esto. Saqué mi teléfono y marqué el número de la caseta de seguridad del parque industrial. Buenas tardes, habla Iker Roca, de la bodega 14. Sí. Tengo a un hombre agresivo en mi estacionamiento. Se niega a irse. Sí, por favor, manden a alguien. La cara de Fidel pasó del rojo al blanco pálido. ¿Qué hiciste? ¿Le estás llamando a seguridad? Soy tu padre. Tú lo dijiste esa noche, Fidel, le dije, guardando mi teléfono. Yo no soy tu hijo. El guardia de seguridad llegó en menos de un minuto. ¿Algún problema, ingeniero Roca?, preguntó el guardia, un tipo amable llamado Benito. Benito, gracias por venir. Este hombre se niega a retirarse de mi propiedad y me está amenazando. Yo no te amenacé, gritó Fidel. Benito miró a Fidel. Señor, le voy a pedir que se retire. Esta es propiedad privada. No puedes hacerme esto, me gritó Fidel, mientras Benito lo escoltaba hacia su camioneta de lujo. Soy tu padre. Te di la vida. Y luego me la quitaste, le grité de vuelta. Vete. Se fue, maldiciendo, quemando llanta al salir. Entré a mi oficina. Mis manos temblaban. Pero no de miedo. De poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Parte 17. La prisión, 800T. La vida volvió a una calma tensa. Fidel y Gala no volvieron. Ciro dejó de enviar mensajes. Supongo que finalmente entendieron. La vida siguió. Cerré un contrato grande con un hotel nuevo. Salí un par de veces con una contadora que conocí. La vida de Iker Roca. Hasta que llegó la carta. Era un sobre blanco, oficial. Sin remitente, solo un sello del Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco. Mi corazón dio un salto. La abrí con manos temblorosas. Era una solicitud de visita. La interna Ariadna Garmendia solicita una audiencia con usted. Ariadna. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué quería? ¿Pedirme perdón en persona? ¿Echarme la culpa de alguna manera? La curiosidad me estaba matando. Durante 12 años, me había preguntado qué le diría si la volvía a ver. Había ensayado discursos llenos de furia, de dolor. Pero ahora, solo sentía una curiosidad fría. Una semana después, saqué el papel arrugado de la basura. Hice la llamada. Concerté la cita. Conduje las 2 horas hasta Apizaco. La prisión era un edificio gris y deprimente. Pasé por 3 controles de seguridad. Me quitaron el cinturón, el teléfono, las llaves. Me sentaron en una sala de visitas ruidosa, llena de mesas de plástico y el eco de niños llorando.
Olía a desinfectante y a desesperanza. Y entonces, salió ella. La reconocí apenas. La chica radiante del baby shower había desaparecido. La mujer que caminaba hacia mí, con un uniforme beige holgado, era un fantasma. Estaba delgada, puro hueso, como decían. Su piel tenía un tono enfermizo. Su cabello, antes rubio y brillante, era una maraña castaña y opaca, peinada hacia atrás. Parecía 10 años mayor. Parecía, culpable. Se sentó frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. Gracias por venir, susurró. Yo no dije nada. Solo la observé. Te ves, diferente, dijo, finalmente levantando la vista. Mayor. Tú te ves culpable, le respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lo merezco. No, le dije en voz baja. Mereces mucho más que esto. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre la mesa de plástico. Lo sé. Iker, yo, lo siento tanto. Por todo. Por arruinarte la vida. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Mi voz sonó plana. ¿Por qué yo? Ella desvió la mirada. ¿Por qué? Porque eras fácil de culpar, susurró. La miré, confundido. ¿Fácil? Sí, dijo, su voz temblando. Tú eras, el bueno. El que nunca se peleaba. El que siempre obedecía, aunque refunfuñaras. Sabía que papá te creería capaz de una estupidez. Pero sabía que nunca te defenderías con violencia. La miré, tratando de entender. No. Eso no tiene sentido. Si lo tiene, dijo. Tú eras el chico bueno. Ciro era el idiota. Papá era el ogro. Y yo era la princesa. Pero si acusaba a Ciro, él me hubiera golpeado. Si acusaba a papá, imposible. Pero tú solo te quedarías callado y aceptarías el castigo. O eso pensé. Estabas equivocada, le dije. Traté de negarlo. Pero no lo suficiente, dijo. Además. Gaspar, el verdadero padre, él me amenazó. Me dijo que si decía su nombre, me mataría a mí y al bebé. Era un dealer, Iker. Estaba aterrada. Así que, para salvarte tú, le dije, el frío apoderándose de mi voz, decidiste sacrificarme a mí. A tu hermano. No lo pensé así, sollozó. Pensé que lo negarías, papá te daría una paliza, y todo se olvidaría. No pensé que te echarían de la casa. Pues lo hicieron, dije. Nos quedamos en silencio. Hay algo más, dijo ella, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. ¿Qué más puede haber? Mi hija. Lucía. Ella todavía piensa que fuiste tú. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Mis papás. Fidel y Gala decidieron que era muy complicado. Que era mejor dejar la historia como estaba. Que cambiarla ahora solo la confundiría. Me quedé mirándola, incrédulo. Me estás diciendo que mi sobrina. Ella no sabe que eres su tío. Sabe tu nombre. Iker Garmendia. El monstruo que lastimó a su mamá y que desapareció. Te odia, Iker. Sentí que me iba a vomitar allí mismo. Ellos prefirieron mantener la mentira, que admitir que se equivocaron. Me levanté. La silla de plástico raspó el suelo. Todos en la sala voltearon. Espero que te pudras aquí, le dije, mi voz temblando de una rabia que no sabía que todavía tenía. Espero que cada noche, cuando cierres los ojos, veas mi cara. La cara del chico de 18 años al que le destruiste la vida. Lo hago, gritó ella, desesperada. Lo veo. No hay noche que no lo vea. Bien, le dije. Espero que nunca duermas en paz. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Dejar la prisión ese día fue como salir de un túnel oscuro. Pero no me sentí libre. Me sentí sucio. La revelación de que mi sobrina, mi propia sangre, había sido criada para odiarme,
fue la herida final. Volví a Querétaro y me sumergí en el trabajo. El trabajo era mi refugio. El trabajo tenía sentido. El trabajo era lógico. Arreglabas lo que estaba roto y funcionaba. La gente no era así. Pasaron 6 meses. Traté de seguir adelante. Empecé a salir con alguien. Su nombre era Nuria. Una diseñadora gráfica que había contratado para que modernizara el logo de mi empresa. Nuria era diferente. Era tranquila, inteligente y no hacía muchas preguntas. Podía ver que yo tenía cicatrices, pero no trataba de hurgar en ellas. Tu pasado no me define quién eres hoy, me dijo una noche. Y quién eres hoy, me gusta. Por primera vez en más de una década, empecé a pensar en un futuro. En una casa. En una familia de verdad, una que yo eligiera. Estábamos cenando en mi departamento una noche, planeando unas vacaciones a la playa, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero era local. Roca, contesté. Señor Iker Roca, dijo una voz masculina. Él habla. Señor Roca, mi nombre es Bruno Padrón. Mi corazón se detuvo. El otro hombre. El catalizador de toda esta verdad. Señor Padrón, dije, poniéndome de pie y caminando hacia el balcón. Nuria me miró con preocupación. Disculpe que lo llame así, señor Roca. Sé lo que debe haber pasado. Pero la razón de mi llamada es, bueno, estoy demandando a Ariadna Garmendia. Civilmente. Por difamación, por daños y perjuicios. Felicidades, le dije. Espero que le saque hasta el último centavo. No lo hago por el dinero, señor Roca, dijo, su voz seria. Lo hago por la justicia. Lo que esa mujer me hizo, casi destruye mi matrimonio, mi reputación. Pero lo que le hizo a usted, eso fue una atrocidad. Le agradezco la llamada, señor Padrón, pero no veo que tenga que ver yo. Quiero que se una a mí, me interrumpió. Mi abogado dice que si ambos la demandamos, el caso es mucho más sólido. Quiero que pague por lo que nos hizo a ambos. Quiero que el mundo sepa, legalmente, lo que ella es. Colgué el teléfono y le conté a Nuria. Ella me tomó la mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la corte, le dije. El juicio civil fue rápido. Ariadna, desde la prisión, no tenía defensa. Pero yo insistí en testificar. Me paré en el estrado. Juré decir la verdad. Y la dije. Conté todo. La carnita asada. Los golpes de Fidel. Las lágrimas de Gala. La cortina cerrándose. El escupitajo de Ciro. El cuartucho de Eliseo. El nombre Roca. No lo hice con rabia. Lo hice con una calma fría, como si estuviera leyendo un reporte técnico. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Ganamos. El juez nos otorgó una suma simbólica, pero no importaba. Lo importante era el veredicto. Al salir del juzgado, los reporteros locales, que se habían enterado del caso de Bruno, me rodearon. Señor Roca, ¿qué se siente ser vindicado? Vindicado. Era una buena palabra. Se siente, como que por fin puedo cerrar la puerta, les dije. Esa noche, por primera vez en 12 años, dormí como un bebé. Mi nombre no solo estaba limpio. Estaba vindicado. La vida con Nuria era buena. Nos mudamos juntos. Adoptamos un perro. Hablábamos de bodas. Climatización Roca prosperaba. Lázaro se había convertido en mi socio minoritario. Eliseo, mi viejo mentor, había fallecido pacíficamente mientras dormía, dejándome su fonda en el testamento. La vendí, pero me quedé con su viejo recetario. Yo era feliz. Una felicidad tranquila, sólida. Como una roca. Había pasado un año desde el juicio. Tenía 32 años. Estaba en mi oficina una noche, tarde, cuadrando las cuentas de fin de mes. Mi teléfono personal, el que solo tenían Nuria y mis empleados más cercanos, vibró. Era un buzón de voz. De un número desconocido.
De Tlaxcala. Mi primer instinto fue borrarlo. Ya había cerrado ese capítulo. Pero algo me detuvo. Una curiosidad mórbida. Le di play. Iker. Hijo, la voz era un susurro, un estertor seco. No la reconocí al principio. Hijo, soy Fidel. Tu padre. La voz era débil, irreconocible. No era el rugido del patriarca. Era el gemido de un anciano. Tuve que conseguir tu número, un detective, no importa. Tosió, un sonido húmedo y doloroso. Escucha, no tengo mucho tiempo. Los doctores dicen que es cáncer. De páncreas. Etapa 4. Me quedé helado. No quiero nada. No quiero tu dinero. Ya sé que te ha ido bien. Lo sé todo, Iker. Te he vigilado. Desde lejos. Estoy orgulloso. Tosió de nuevo. Solo quiero verte. Una última vez. Antes de, ya sabes. Quiero pedirte perdón. En persona. Mírame a los ojos, hijo. Por favor. Me equivoqué. Fui un pendejo. El peor de todos. Por favor, hijo. Solo una vez. El mensaje terminó con un clic y luego el silencio de mi oficina. Me quedé sentado en mi silla. El zumbido de mi computadora era el único sonido. Le di play al mensaje de nuevo. Por favor, hijo. Me equivoqué. La voz rota. El arrepentimiento. El cáncer. Todo el guión de una película de Hollywood. El hijo pródigo regresa, perdona al padre moribundo, todos lloran, fin. Miré alrededor de mi oficina. El logo de climatización roca en la pared. Mis certificados. Una foto de Nuria y yo en la playa. Una foto enmarcada de Eliseo, sonriendo con su mandil sucio. Mi vida. La que yo construí. Recordé el sabor de la sangre en mi boca esa noche. Recordé el frío del suelo del callejón. Recordé la cortina cerrándose. Recordé el escupitajo de Ciro. Recordé la cara de Fidel, llena de odio, diciéndome, no eres mi hijo. Tenía razón. No lo era. Eliseo fue mi padre. Lázaro es mi hermano. Nuria es mi familia. Fidel era solo el hombre que me había golpeado. Él eligió su verdad esa noche. Eligió la mentira de una niña por encima de la vida de su hijo. Ahora, yo elegía la mía. Mi dedo se movió sobre la pantalla del teléfono. Se posó sobre el icono de la basura. Él eligió sus últimas palabras para mí. Y yo elegí qué hacer con ellas. Presioné borrar. El mensaje desapareció. Apagué la luz de la oficina. Cerré la puerta. Me subí a mi camioneta y conduje a casa, con Nuria, con mi perro, con mi vida. Ellos me borraron una vez. Me borraron de su familia, de sus fotos, de su historia. Ahora, yo los borraba a ellos. De mi presente. De mi futuro. Mi historia, por fin, terminaba en mis propios términos. Con paz. ¿Hice bien en borrar el mensaje? ¿Tú habrías perdonado en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este relato y quieres apoyar nuestro canal, por favor, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Déjanos un comentario, nos encanta leer tu opinión.